Evangelio de Marcos, bueno, en todos los evangelios habla de que él, cuando estaba en Galilea y especialmente en el lago de Genezaret o en el mar de Galilea, que le llaman también, que aunque es un lago muy grande, siempre habla de barcas, siempre habla de que los discípulos, aunque ellos dejaron las barcas, dejaron las redes y se pusieron a servir a Dios, a servir a Jesús, sin embargo ellos conservaban siempre la barca y una barca lista para Jesús cuando ellos estaban cerca de esa región. Y Jesús les decía, siempre tengan lista mi barca, o la barca de Pedro, pero era porque él, de repente el Señor le mostraba dónde ir y también usaba ese medio de transporte. Pero, pues aunque en esos días, especialmente los que vamos a hablar en Marcos capítulo 4, muchos, dice desde el 3, que le habían seguido de Jerusalén, del sur, del norte, del este y del oeste, de la tierra de Israel. Muchos le habían seguido, había una multitud y en esa época tenía tanto éxito allá en Galilea y hasta Jerusalén. Judea está casi, pues muy lejos del norte que es Galilea. Ahí venían desde muy lejos para escuchar a Jesús. Y muchos querían andar con Jesús, pero en este caso no todos podían andar con Jesús porque no todos tenían el medio de una barca para andar con Él. ¿Cuántos quieren andar con Jesús? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Porque si no andas con Él, pues no lo conoces. Para poder conocer otros aspectos de Jesús, tenemos que ser discípulos de Jesús. El boleto para ir con Él es la obediencia a Él, el servicio de amor para poder seguirle. El jueves hablábamos de una pregunta reflexiva, o no pregunta, una declaración que dice: dime cuánto sirves y te diré cuánto amas a Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, pues yo quiero seguir a Jesús, yo quiero andar con Jesús, yo quiero servirle, pero se nota cuando tú sirves a Jesús que realmente le amas. Y así el servicio de amor y la obediencia, no servirle como yo quiero, pero servirle como Él quiere, habla de que yo amo a Jesús, habla de que yo puedo seguir a Jesús. Y eso es lo que implica tomar la cruz. En el capítulo 4 de Marcos, dice que era ya tan grande la multitud que él tenía que, todo el mundo le quería tocar, todo el mundo le quería. Y bueno, hay un tiempo para administración y milagros en aquella época, pero hay un tiempo también donde él quería enseñar lo que es importante para la gente. Qué bonito que podamos venir, cantar al Señor y alabarle y entregarle nuestro corazón en la adoración. Pero hay un momento en la alabanza, en el culto, donde se necesita la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito para mi vida, es lo que va a darme vida. Me dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y empieza a hacer cosas en nuestro corazón. Entonces Jesús, al dar la palabra, no podía ya estar haciendo milagros y sanando enfermos y echando fuera demonios. Entonces él pedía que le tuvieran lista la barca para subirse a la barca, y se alejaba un poquito de la orilla sin permitir que no los escucharan, sino para poder predicar desde ahí. Y usaba la barca como púlpito. Había tanta gente en la multitud, pero no toda la gente pudo seguir a Jesús esa vez. Jesús subió a esa barca para enseñarles, y mientras la multitud permanecía en la playa, Él enseñó durante todo el día la parábola del sembrador y muchas enseñanzas por parábolas. Y toda la gente escuchaba, todos escuchaban a Jesús, porque todos deben de oír el mensaje. Ahorita hay, no sé, hay mucha gente de nosotros, por eso se ve un poquito vacía la iglesia, pero muchos fueron a Houston, porque están cumpliendo la palabra de Dios cuando dice que hagamos la obra de Dios, y fueron a evangelizar allá. Y esperemos que Dios dé mucho fruto a la iglesia de Houston y al pastor Daniel. Pero estamos aquí nosotros, y Jesús había enseñado durante todo el día,
Pero ese día, al anochecer, dice que Jesús había trabajado bastante. Jesús se levantaba temprano, se acostaba tarde orando al Señor y le dice a la multitud, no, sino a los discípulos. No a toda la gente lo invita, porque no es así. No es para todos, sino para los que le quieran seguir, para los que le quieran amar, para los que le quieran entregar su voluntad para obedecerle y para servirle. Y les dice una palabra que yo quiero que tú la tomes para ti hoy. Crucemos al otro lado. Tú puedes decir, bueno, pues ¿qué es esa palabra, pastor? Yo pensé que me ibas a decir, el Señor te va a bendecir, o vas a ser grande y poderoso, o eso ya se lo dijimos a los niños y lo declaramos así, ¿verdad? Pero la palabra para ti es crucemos al otro lado. ¿A cuál lado? Al lado donde está la voluntad de Dios, a donde Dios te quiere llevar, a donde Dios quiere hacer algo con tu vida diferente. Te invito a abrir la Biblia en Marcos 4:35 y nos ponemos de pie para leerla juntos y orar al Señor que Dios nos guíe. Vamos a leer estos 2 versículos. Y dice que aquel día, después de predicar mucho en la barca, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, crucemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron así como estaba predicando en la barca, y había también con él otras barcas. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de tomar un desafío, Señor, de ir hacia otro nivel, hacia el nivel donde tú nos quieres llevar, hacia tu perfecta voluntad. Abre nuestras mentes y corazones, Señor, de manera que podamos escuchar tu voz. Y usa esta predicación y quita todo error humano, Señor, para que tu nombre pueda ser glorificado en nuestras vidas a través también de la enseñanza, a partir de que la aceptemos y la pongamos en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. El Evangelio de Mateo también nos relata algo por el tiempo de esta situación de Marcos y dice que había mucha gente aparentemente calificada para cruzar con Jesús al otro lado en este viaje, como un maestro de la ley, ¿verdad? Imagínate, maestro de la ley, otro que sí era discípulo de Jesús, pero qué triste que ninguno de los dos estaba calificado para ir. Dice que el maestro de la ley parece que estaba muy cómodo. Y este viaje no es para la gente que quiere estar cómoda. Esa es una de las noticias que te digo. Y otro estaba muy ocupado. Y aunque nosotros no debemos de estar de ociosos, ¿verdad? Sí tenemos que estar ocupados. Qué bueno que trabaje, que estudie, que sea alguien que está haciendo algo. Pero tenemos que darle prioridad también al trabajo para el Señor. Este viaje tiene que ver con un riesgo, con tener fe, con estar dispuesto a incomodarme, con dejar lo que más queremos y no abandonarlo tal vez, pero sí ponerlo en una prioridad más baja que Jesús. Y tiene que ver con también nuestras debilidades que Dios quiere hacer fuertes. Dice la palabra de Dios que el Señor se perfecciona en nosotros y cuando estamos débiles entonces se muestra Él. Pero no es cuando no queremos hacer las cosas, sino cuando ya no podemos. También te quiere quitar temores y dudas y por eso de repente vienen situaciones que nos van a poner en un reto, ¿no? En un challenge, dicen. Y esas situaciones son las que nos hacen crecer. Así que Jesús dijo, sígueme, y hoy te dice a ti así, sígueme. El punto número 1 es, ¿quién califica para cruzar con Jesús? Para empezar, se necesita ser un discípulo. No una persona oyente, no una persona de la multitud que gusta de escuchar a Jesús. Hay gente que gusta en otras iglesias, ¿verdad? Que les gusta ir a la iglesia, pero durante toda la semana ya no van. Parece que se quedaron con esas costumbres de cumplir con Dios y ahora ya el domingo fui, ahora bendíceme porque bye, yo ya voy a hacer mis cosas. Yo ya cumplí contigo, ¿verdad? Esa es una idea muy infantil. Qué bueno que vengan el domingo, no deje de venir el jueves, pero también se necesita durante la semana y durante todos mis días, todas las horas, todos los segundos,
seguir a Jesús, porque Jesús va contigo donde quiera que vayas. El templo es solamente un lugar de reunión. Ahora el templo donde habita Jesús eres tú. Había unos discípulos que querían seguir a Jesús, pero no estaban listos. Y tal vez esa oportunidad que perdieron, como les decía yo, los niños va a haber un tiempo en que ellos van a ser los que sirvan aquí, los que dirijan el culto, van a ser los que prediquen aquí, los que emprendan iniciativas como vamos a evangelizar o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo en que ya yo no voy a hacerlo, ni tú vas a hacerlo. Vamos a estar viejillos o vamos a estar en la presencia de Dios, pero ellos van a seguir. Y nosotros tenemos que saber que no todos sirven a Jesús. ¿Por qué? Porque la oportunidad se pasa. Tenemos que meditar sobre nuestros días para que sepamos que no tenemos el tiempo de Dios. O sea, Dios vive en la eternidad, Él no se hace viejo. Él es el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos, pero nosotros no. Nosotros tenemos un tiempo límite para servirle. Y esa oportunidad tenemos que aprovecharla. Unos no la aprovecharon y tal vez nunca pudieron volver a Jesús, a seguir a Jesús, como ese escriba que estaba muy cómodo o como el otro discípulo que estaba muy ocupado. Dice Mateo 8:18, que viéndose Jesús rodeado por mucha gente mandó pasar al otro lado. Es la misma situación. Y dice el 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como diciendo, si tú me sigues, no vamos a ir al Hyatt, no vamos a ir al Hampton, no vamos a ir ni siquiera a un hotel, un Motel 6. ¿Quién sabe qué vamos a hacer? A lo mejor no va a ser muy cómodo, pero si estás dispuesto, entonces puedes seguirme. ¿Quién está calificado para Jesús? Aquel que diga yo quiero seguirle, no me importa, con tal de estar con Él. Una vez íbamos de viaje y las cosas no salieron como esperaba. Y yo le decía a mi esposa, no importa el lugar con que esté contigo, no importa si estamos cómodos o no, que estés tú, es lo que vale la pena. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Cuando tú tienes a alguien que puedes estar con Él. Y así es con Jesús. No importa lo que pase, no importa dónde duerma, no importa. Y ese es el discípulo que va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque va a estar en el Holiday Inn, no. A lo mejor no, pero va a estar con Jesús, que es lo más importante. Otro de sus discípulos, dice el versículo 21, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. La verdad no es que esté en contra del sepelio o es que esté en contra de cumplir con nuestras responsabilidades. Creo que más bien Jesús vio el corazón de este discípulo que no estaba en prioridad y lo estaba enseñando a tener prioridad. Qué triste es estar frente a la barca y no subirse. Qué triste es ver de lejos a Jesús y decir, pues no pude, no estaba calificado, no quería incomodarme o no quería dejar mis cosas en segundo lugar para poner primer lugar y alinearme a la voluntad de Dios. No quiere decir que vas a dejar todo, pero quiere decir que vas a alinearte a la voluntad de Dios y Dios te va a ayudar con todo lo demás. Esa es la idea, esa es la enseñanza. Debemos de alinearnos para jugar una posición, ¿no? Como cuando estás alineado para el fútbol y no es la banca. No vamos a estar, debemos entrar al campo a jugar. Siempre hay una posición que tú puedes jugar, que tú puedes estar activo y poder entrar a la barca de Jesús y seguirle dejando todo atrás. No importa si eres un escriba o eres un pescador que no tiene muchas letras, no importa si eres educado o eres un discípulo con ocupaciones y problemas, no importa si estás cómodo y si estás dispuesto a no estar cómodo. Importa que tú pongas en primer lugar a Jesús y que no importe nada, pero yo quiera seguirle. Si eres ese hombre o esa mujer, entonces estás calificado. Las mujeres de aquella época
también estaban calificadas. Si en aquella época la mujer era casi no estoy de acuerdo con esa idea, pero muchos, no te vayas tan lejos hacia el tiempo de Jesús hace 2000 años, sino hace 50 o 100 años, la mujer parecía como que tenía una segunda categoría, ¿no? Y tenía que quedarse en casa y no trabajaba, hace 100 años no votaba, ¿verdad? Y la mujer se ha levantado y la palabra de Dios no es feminista, pero sí dice que la mujer y el hombre son iguales delante de Dios, que no hay nacionalidades mejores unas que otras. Dios nos da igualdad porque nosotros valemos lo mismo, valemos la sangre de Cristo. Y en medio de ese valor que tenemos, hay posiciones que tenemos que jugar, hay roles que tenemos que jugar. No digo que la mujer va a perder su dignidad de mujer, no, al contrario, se le trata como un vaso más frágil y no es que sea vaso frágil, ¿no? Ya te quiero ver a ti, hombre, pariendo algún bebé y entonces te vas a dar cuenta que tienes que respetar a las mujeres y saber que ellas tienen un rol muy especial. Lucas 8:2 dice que algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus inmundos y de enfermedades, que habían tenido una experiencia con Jesús, entre ellas María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, yo le diría Juanita, ¿verdad? Pero bueno, el Reina Valera le puso Juana, ¿ok? Mujer de Chuza, cada quien le pone a su hijo como quiere. Él era un intendente de Herodes, una mujer importante, ¿verdad? De que aquella época Herodes era el rey. Y Susana y otras muchas le servían de sus bienes. O sea, ellas habían entendido y servían a Jesús. Y juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían, les dijo por parábolas. Y ahí empezó. O sea, lo que quiero ubicar es que muchos estaban ahí y muchos están calificados para servir a Jesús. No importa quién eres, no importa quién te creas, el Señor cree en ti. A veces cree en nosotros más que nosotros mismos. Así es de que tú tienes que tener fe. No importa nacionalidad, ciudad, el pueblo de donde vengas, hay un lugar para ti en el servicio de Dios para poder seguir a Jesús. Para seguir a Jesús debemos de estar dispuestos nada más. Debemos dejar cosas que amamos y a veces cosas malas, obviamente, y a veces hasta cosas buenas tenemos que dejar o poner en segundo lugar. Nuestra vida tiene que ser completa para Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, seguramente nos invitará a subir a la barca. Y tenemos que dejar el éxito o el fracaso de tu vida, lo que te hace sentir bien, tus metas y las de tu familia, las de tu reconocimiento, la alegría de tener posesiones, tus logros y seguirle a Jesús. Sígueme ahora, deja tu gente, sigue aceptando riesgos y ponlos en segundo lugar. Pero lo primero es seguir a Jesús. Sígueme para llegar a los que nadie llega. Muchos quisieran hacer cosas para Dios y quisieran predicar en otras partes, pero Dios nos llama a predicar por lo pronto donde estamos. Sígueme para que conozcas tu debilidad, dice el Señor, para que conozcas también tus fortalezas, para conocerte a ti, para conocer a tu enemigo. Tenemos que seguir a Jesús. Cuando nosotros empezamos a seguir a Jesús, Dios nos ubica y nos empieza a dar estrategias diferentes y empezamos a servir y a vivir de acuerdo a Dios y no a nosotros. Esa es la invitación de que tú pases a otro nivel, de que cruces al otro lado con Jesús. Y cuando Jesús es el que da la palabra y el que te dice pasemos al otro lado, si tú tienes fe, vas a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque no es una palabra ni una invitación del pastor, no es una buena idea de alguien, es la voluntad de Dios. Si tú estás seguro que Dios te está llevando a ciertas cosas, si tienes algún proyecto, si tienes algún trabajo, si quieres cambiar de trabajo ahora a tener tu negocio propio, si el Señor te mandó, te va a bendecir. Y si Dios no te mandó, ni te metas. Tenemos que también tener la seguridad de que es el Señor el que nos lleva a cada cosa que nosotros queremos, a donde queremos llegar. Qué mejor que yo tenga esa palabra de que Jesús me dijo que puedo hacer eso,
que puedo llegar allá, porque seguramente llegaré y no importa el camino, no importan los obstáculos, los problemas, las cosas. Nosotros estamos aquí, yo no sé cómo, pero esta propiedad de $1,500,000, ni en sueños yo podía pensar que estuviéramos aquí. Pero Dios me dijo, tienes que llegar ahí, ve ahí. Hablé con los ancianos, oramos y aquí estamos. Dios te lleva a cosas que no te imaginas que puedes llevar. Nada más que puedes llegar, pero nada más tienes que tener la seguridad de que es Dios el que te lleva. Porque si no, al segundo mes o al tercer mes ya estuviéramos nosotros buscando otro lugar de renta y no estuviéramos aquí en este lugar propio. ¿Por qué? Porque es solamente Dios. Todavía yo no entiendo cómo estoy pagando lo mismo que pagaba de renta y no quiero ni hacer muchas cuentas. No más quiero saber que aquí nos tiene Dios y por la misericordia de Dios siempre hay para pagar. Y cuando hay pagos especiales, Dios también es más especial y es más poderoso. Así que la orden de Jesús para partir en este viaje es necesaria. Y también, por otro lado, para yo poder ir, porque ya Jesús dio la orden, tengo que aceptar ser discípulo de Jesús, tener esa fe, ser buscador de Dios. Dios nos busca, pero nosotros tenemos que también buscarle a Él y saber que muchas de las cosas que Dios nos va a pedir parecen increíbles e inoportunas. No es momento de hacer eso, pudiéramos pensar con el razonamiento, pero tenemos que tener fe dentro de la prudencia, sabiendo que Dios nos ordena, embárcate, ven en esta aventura que yo quiero que tengamos. Al anochecer de aquel día, cuando él había predicado durante todo el día, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos solamente, suban a la barca y déjense llevar por mí. Dios es el que está con nosotros y podemos tener esa fe de saber que Dios está con nosotros. El que está dispuesto a cruzar del otro lado no anda compitiendo con los demás, ¿no? No conquista puestos. A mí no me importa si otro sirve o no sirve. Yo voy a servir a Dios. Yo voy a seguir a Dios. Yo voy a creer en Dios. Es para mi vida. Ni siquiera a mi esposa o a mis hijos puedo llevar conmigo en mi fe. Tengo que inspirarlos a ellos. Tengo que invitarlos a ellos. Hacer todo lo posible para que ellos también crean y quieran. Entonces, la persona es libre de querer o no querer. No es a fuerza, no puede ser a fuerza porque yo no puedo amar a fuerza a alguien, tengo que decidir amarlo. Y cuando tú sabes que el amor es una decisión que tú tienes que hacer, tú vas a poder amar a cualquiera, aunque no te nazca, porque es una decisión. Y es la obediencia a Dios. Dios te manda amar a todas las personas. Dios te manda perdonar a todas las personas. Así es de que si tú odias a alguien, es el tiempo que tú decidas dejar de odiar y empezar a amar a Dios. Y Dios te va a ayudar para poder amar a todos. Dios le dijo a Abraham una vez, sal de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12 dice que le dijo, sal de la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te mostraré. Abraham ni sabía dónde iba. Primero tenía que salir y en el camino Dios le iba a mostrar a dónde. Pero es la fe la que nos saca a la voluntad de Dios. Abraham cuando fue llamado, dice Hebreos 11:8, que Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que luego recibía como herencia, obedeció. Y dice que obedeció y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba, pero él obedeció. Y así es cuando Jesús te llama. Nomás lo único que tienes que saber es que Jesús te está llamando, que Jesús te está guiando, que Jesús te quiere llevar a eso. Y aunque parezca imposible y difícil de llegar, si Dios te dijo esa palabra, si tú ya tienes esa palabra, tú ten fe para cumplirla. Y no se raje, como dicen allá. Quiere decir no renuncies, no te hagas para atrás, no cuites, como dicen aquí. Estar en el seguimiento de Jesús significa estar decidido a partir y enfrentar lo que sea, porque yo sé que Jesús me dijo y aparte Él va conmigo. Así que el segundo punto es, únete ya sin pensarlo. No lo pienses mucho, porque se te va la barca, se te va la oportunidad y después ya no vas a tener el mismo tiempo
ni la misma fuerza, ni el mismo, ya no va a ser igual. Entonces, no debemos perder oportunidades. Únete ya sin pensarlo porque se te va la barca. Punto número 2. La Biblia dice que así como estaba Jesús, así dice la Biblia, él estaba predicando, terminó de predicar y así como estaba Jesús, así les dijo, suban y vámonos. Y la Biblia dice que antes había despedido la multitud, no era para todos. Sin embargo, los discípulos subieron con Jesús y había otras barcas. Siempre hay lugar para el que quiera seguir a Jesús. A lo mejor tú dices, no, es que yo quiero estar en aquella barca, pero no es posible. O sea, las barcas tienen su capacidad. No tienes que ser lo que Dios no te mandó a hacer. Es que yo quiero barrer aquí, ya me pusieron a alguien a barrer. Yo quería barrer aquí. ¿Verdad? Qué bonitos pleitos, ¿verdad? Y no, pues a lo mejor Dios quiere que laves los baños. Y qué privilegio cualquiera de las dos cosas, cuando es en la iglesia y cuando es para Dios. Otros tenían que ir en otras barcas. El caso es que vayan a donde Dios les dijo y como Dios les dijo. Lo bonito es que vayas donde vayas, estés en la barca donde esté Jesús o estés en la otra, ahora Él va siempre contigo. Dice, yo voy a ir con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar ahí, yo voy a estar juntos. Si tú quieres seguirme y servirme, entonces vamos a hacer grandes cosas. Lo principal, ¿cuál es? La disposición. Are you available? ¿Estás dispuesto o no? Si estamos listos y dispuestos, porque en el momento menos pensado Jesús, yo creo los discípulos, Jesús ya ahorita nos dice, hagan la barca para la orilla y vámonos a descansar. Pero no, dice Jesús, así como estamos, vénganse ustedes y súbanse a la barca y vámonos para el otro lado, crucemos al otro lado. Así que deja la multitud en la orilla, deja tu barrio, no dejes de tener barrio, ¿verdad? Que el barrio te respalde. Que puedas seguir siendo sencillo, pero que puedas seguir siendo siervo de Dios y que vayas a donde Dios quiere. Tu lugar lo tendrás que dejar amigos, afectos, dejar todo o poner en segundo lugar muchas cosas y meterte en la barca para seguir a Jesús. Hay milagros que uno no se da cuenta. La multitud veía que se sanaban enfermos. La multitud veía que los cojos andaban y los ciegos veían y demonios salían de personas. Pero hay milagros que uno tal vez los discípulos ya se habían acostumbrado. Pero Dios les quería enseñar otro nivel. Otras cosas que no se puede tener en la multitud, en la orilla o donde todos van. Unas cosas que son especiales para ti como discípulo. Y dice Marcos 4:35, aquel día cuando Jesús llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron así como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que la barca se hundía, y él estaba en la popa, en la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nosotros estamos ahogándonos? ¿No te importa que tenemos problemas? ¿No te importa que perecemos? ¿No tienes cuidado de nosotros? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿No? Nunca le puedes decir a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Si yo soy hija tuya, ¿por qué me pasó esto? Si yo soy hijo tuyo, ¿qué culpa tiene Dios? ¿Por qué no tienes fe? Le dijo a sus discípulos, no le estoy diciendo a ustedes. ¿Verdad? Y les dijo, ¿por qué estás tan miedoso? ¿Por qué no tienes fe? Entonces, ¿tuvieron más temor? Tenían miedo a la tempestad. Pero cuando Jesús se paró y le dijo, ya párale tú. Y todo en calma. Ahora le tenían miedo a Jesús. Bueno, es mejor tener miedo de Dios que de lo demás, ¿no? Y decían uno al otro,
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Eso no lo habíamos visto? Ay, Jesús ya sanó otro endemoniado. Ay, Jesús ya sanó otro enfermo. Ay, Jesús ya hizo otro milagro. Sí, ya lo vimos, ya lo sé. Es todo lo que trae. No, hombre, el Señor tiene siempre más, pero no todos lo ven. ¿Quién lo ve? El que se mete a las profundidades con Jesús. El que está calificado para seguir a Jesús. El que puede ser discípulo de Dios. ¿Quién lo quiere ver? ¿Queremos verlo? ¿Queremos conocer en otro nivel a Dios? Solamente se puede ver a Jesús cuando yo estoy dispuesto a seguirle, a dejar cosas, a sufrir por Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Podían ver a Jesús predicar, hacer milagros, sanar enfermos y muchas cosas preciosas. Pero para ver a Jesús calmar la tempestad, necesitas estar mar adentro y necesitas sentir la adrenalina. Y a lo mejor vas a aprender muchas cosas y a lo mejor te va a dar miedo, pero eso es para valientes. Y si tú estás dispuesto, entonces es para ti. Valientes e incondicionales. No, yo sí, mira, si me dan estas facilidades, entonces voy. Pero eso de servir a Dios sufriendo, no, yo no estoy para esas cosas. Muy bien, quédate en la orilla. Pero nosotros los de MCI nos vamos en la barca con Jesús. Eso es para valientes, para los que quieren entrar en una misión con Dios. Y aunque venga la tormenta, porque Dios no te dice, ven conmigo y te vas a pasar bien. Ven conmigo, todo va a salir bien. Dios ni te explica el trayecto, lo que va a pasar en el camino. Dios nomás te dice el destino. Quiero bendecirte, quiero llevarte al otro lado, quiero que llegues acá. Pero mientras en el camino tú tienes que tener fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Qué triste que haya cristianos que nada más están con Dios cuando le va bien, porque quieren puro betún, pero no se quieren comer el pan. Hay hermanas al revés que se comen el pan y a mí me dan el betún, y por eso me pasa lo que me pasa. Como que la ropa ya no me queda. Eso es para valientes, los que quieren pasar con Jesús. Estaban con Jesús aquellos que estaban calificados, y aún así, aunque sean llamados, aunque sean obedientes, aunque todo salga bien, aunque hayan hecho la voluntad de Dios y hayan estado donde Dios quería que estaran, les llegó la tormenta. Porque las tormentas no siempre son malas, se ven malas, pero Dios las usa para bien. Y casi los mata la tormenta, a pesar de que estaban en el camino y en la voluntad de Dios y con Jesús. Entre más grande es la tormenta, más poder y gloria se iba a ver, y más conocerás a Jesús. ¿Quién es el que está dispuesto a servir a Dios? El que tampoco tiene miedo a las cosas. Quítate ese miedo. Empieza a temer solamente a Dios, porque cuando temas a Dios vas a estar seguro. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Tengo que seguirlo, tengo que quedarle bien, no puedo fallarle. Ya estás temiendo al Señor, ya estás en el camino correcto. Y ahí es donde se aumenta tu fe. La fe es como el amor, es una decisión. Por eso dice que el que quiera acercarse a Dios tiene que creer que le hay. No es que convénceme, no. Es creer sin saber, es creer sin entender. Creer es una decisión que tú puedes tener. No es comprender, es saber que estoy con Dios y creerlo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Les decía Señor Jesús. ¿Todavía no tienen fe? Ese es el problema. Cuando Jesús dice crucemos al otro lado, significa que todos vamos a llegar y vamos a llegar seguros. No importa la tormenta del camino, pero ahí voy a conocer a Jesús en otro nivel. Y estamos siendo preparados para servirle. Estamos siendo preparados para ir y animarnos a creerle. Y es otra cosa, es otro nivel. Jesús también me protege, Jesús también me cuida. Para Jesús no hay nada imposible. Digo, si le habla al viento y al mar, imagínate qué no puede hacer en mi vida. Ellos empezaron a creer en otro nivel. Jesús sabe tus tormentas. Jesús sabe lo que estás pasando. Jesús sabe lo que te preocupa. Jesús puede arreglar esa situación que sale de tu control.
con tus hijos, con tu familia, con tu economía, con tu enfermedad o más bien con tu salud que Dios te quiere dar. La enfermedad no es tuya. No proclames eso. Y ellos aprendieron que cuando sigo a Jesús, y nosotros tenemos que entenderlo, Él es suficiente para mi viaje, es suficiente y permite tormentas. Y sí, a lo mejor me meten a un pozo de leones, pero Dios les va a tapar la boca. A lo mejor me meten en un horno de fuego, pero el fuego no me va a quemar. A lo mejor paso por la tormenta, pero el Señor va conmigo y estoy seguro. Su gloria, la que voy a ver, es la que tengo que atesorar, es la que tengo que entender, es la que tengo que saber para qué es. Pablo pasó por tormentas cuando iba en el camino que Dios le había dado, y aparte de que iba encadenado, pasó por una tormenta, le mordió una víbora. ¿Y sabes qué pasó con todo eso? Fue el testimonio para que todos en la isla de Malta pudieran creer en Pablo y en el Dios de Pablo, y pudo predicar. Necesitamos experiencias con Dios en la profundidad de seguirle, de dejar cosas, de dejar tonterías, de dejar miedos, de dejar cosas que tal vez son buenas, pero tengo que poner en segundo lugar para empezar a conocer a Jesús de tal manera que yo pueda predicar. El Señor Jesús te pasa por tormentas y soy testigo de Jesús, soy testigo de ello, pero sales adelante porque el Señor Jesús te cuida. Su predicación sería con poder, como la de Pablo, cuando podamos nosotros predicar con experiencias vividas. No creas que por tu debilidad, ay, es que yo no tengo dinero, ay, es que yo estoy en un país que no nací, tengo inestabilidad, cualquier otra desventaja, no sé, es que luego me ven como indocumentado y yo ya tengo papeles. Tú no te descalifiques, si el Señor cree en ti, tú puedes hacerlo. Tú eres discípulo de Jesús, pues sigue a Jesús, sirve a Jesús. Todo eso, esas debilidades y esas cosas y esos estorbos y esos obstáculos, Jesús lo sabe. Pero Dios te cree a ti, tú créele a Dios. Debemos cruzar al otro lado si entendemos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El poder que tiene la autoridad, el poder que tiene toda autoridad sobre toda cosa creada, sobre la misma creación, para llevarte a donde nadie te puede llevar y llegar donde tú nunca podrías, donde menos te imaginas cumpliendo tu llamado. Él está con nosotros en cada situación. ¿Y para qué voy a eso? Ese es el punto número 3, el propósito de cruzar. ¿Para qué ir al otro lado? ¿Para qué quiero llegar allá? A lo mejor ahí hay hoteles tipo Cancún. ¿O para qué voy para allá? Voy a divertirme y a descansar. Pero no, el propósito de tu vida, el propósito por el que estás aquí no es para ser salvo. Ya eres salvo. No es para ir al cielo. Vas a ir al cielo. El propósito de que estamos aquí ahora es para compartir a Cristo Jesús, para servir a Cristo Jesús, para vivir una vida de abundancia que puedan otros ver, no para que presumas, pero que otros vean y quieran ser como tú. Que vean tu matrimonio y que digan, yo quiero un matrimonio así. Que vean a tus hijos y que digan, yo quiero unos hijos así. Si estás viejillo, pues que vean a tus nietos y que también se animen. Que quieran que tú seas el prototipo del cristiano que Dios quiere. Y si no eres próspero, que donde sea y como estés puedan ver en ti una felicidad, porque Él es feliz a pesar de que le pasan cosas, porque nos pasan cosas. Las tormentas van a venir y no te estoy echando la sal. Jesús no echa sal. Jesús fue el que lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero si confías en mí vas a vencer conmigo. Yo ya vencí al mundo. Y entonces vas a ser siempre alguien emocionante, no por lo que tienes, no por lo que lograste, sino por lo que el Señor ha hecho en ti. Cuanto más fuerte sea la tormenta, el problema, lo que venga, debemos de estar siempre animados para llegar a la otra orilla. Y después de la experiencia con Jesús, tu expectativa va a ser de más, porque ¿sabes qué? Eso es lo bonito de la vida cristiana, que a veces nos la perdemos porque no cruzamos al siguiente nivel.
Dice que vamos por niveles de iluminación. Dice que la vida tuya, del cristiano, del justo, es como la luz que va en aumento, la luz del amanecer que va en aumento hasta el mediodía, donde el cenit, donde el sol está en todo su poder y la luz ya es casi imposible de ver y necesitas lentes oscuros para estar a gusto. ¿Por qué? Porque hay tanta luz. Pero ¿cómo llegamos cada vez a más si a veces nos pasan cosas y nos regresamos? Tenemos que tener expectativas. Dice la palabra de Dios que el cristiano lo que espera le vendrá. Pero el que es impío, el que no le importa a Jesús, lo que teme le acontecerá. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que te acontezca lo que temes o que venga lo que esperas? Espera cosas buenas, busca cosas buenas. Jesús había ministrado a multitudes. No hagas como el mundo. El mundo siempre está hablando de tragedias y de que esto se está poniendo más difícil y que está peor y que ahora Biden y Trump y el otro y el que venga. Olvídate de eso. Tú no eres de la multitud, tú eres de los que van con Jesús en la barca. Jesús había ministrado a multitudes. ¿Y ahora qué? Ya pasamos la tempestad. Ya está el mar en calma. ¿Qué vamos a hacer? Pues a trabajar. A lo mejor esos vientos poderosos hubieran servido para llegar rápido, pero ya está en calma, ahora remarle, papá. Ya no funcionan las velas. Pero bueno, llegaron al otro lado. El propósito de cruzar se cumplió. Y vieron al otro lado del mar, dice Marcos capítulo 5, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Imagínate, vivía en el panteón. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con cadenas y los grilletes y todo los desmenuzaba. Dice que nadie le podía dominar. El versículo 6 dice que cuando vio a Jesús de lejos, los demonios lo tomaron, dice, y corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? El hombre no conocía a Jesús, pero los demonios sí. Te conjuro por Dios tu Padre que no me atormentes, decían los demonios, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Sorpresa tras sorpresa. Aquellos discípulos que habían aceptado ir con Jesús hoy estaban enfrentando otro nivel de milagros. El que sale a recibirlos es un loco, una persona que estaba marginada de la sociedad, que no podía vivir en un vecindario y se fue a vivir donde nadie lo moleste y molestar tampoco a nadie. Ningún muerto se quejaba de que él estaba ahí. Y ese pobre marginado del pueblo y endemoniado que nadie quería, era el propósito de cruzar al otro lado. Y dice Marcos 5:10 que le rogaba mucho diciendo que no los enviase fuera de aquella región. Estos demonios que tenía esta persona le decían a Jesús: no nos mandes lejos. Estaba ahí cerca un monte y un gran hato de cerdos paciendo. Había como 2,000 cerdos. Le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso y les dijo: vayan. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato de cerdos, toda la manada de cerdos, se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. 2,000 cerdos. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, vestido con sus lentes Gucci, traje Hugo Boss, sus zapatos Armani, no sé. Lo estoy traduciendo al lenguaje actual. Pero estaba bien arreglado, en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Que tuvieron miedo. Después dice otro evangelio que le pidieron a Jesús que se fuera de ahí. Y les contaron
lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le dijo: yo quiero irme con ustedes. Mas Jesús no se lo permitió, sino que Jesús le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en 10 ciudades, es lo que quiere decir Decápolis, una área de Jordania donde hay 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Para cuando Jesús murió y los discípulos empezaron a esparcirse y llegaron a la región de Jordania, había iglesias ya ahí. ¿Por qué? Porque tal vez tú no das un peso por alguna persona y tú dices: no, esa persona ni la quiero en la iglesia. Pero si Dios la quiere, Dios va a hacer grandes cosas con ella. Y Dios está dispuesto a cruzar con todos sus discípulos, atravesando tormentas y atravesando todo por su propósito. Nosotros no podemos ver el propósito de Dios. Tenemos que seguir a Dios, tenemos que obedecer a Dios, porque Él no nos dice para qué y cómo va a estar el camino y todo el resultado de lo que vamos a hacer. Pero Él nos envía paso a paso. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y si hoy tengo una palabra que dice crucemos al otro lado, cruce a ese lado, vaya con ese lado. Esté seguro que es Dios el que lo lleva, porque el camino está garantizado y el propósito va a ser grande y poderoso. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él otra gran multitud y él estaba junto al mar. Todo lo que pasó en esta ocasión de ir al otro lado fue para tocar un hombre. Yo espero que sean muchos los bendecidos y los que evangelizados y los alcanzados por esta evangelización que están haciendo en Houston, mis hermanos, y que el Señor haga obras grandes. Pero nunca podemos decir: día del amigo, nomás se convirtió uno, porque puede ser el que haga la diferencia en muchas ciudades. No importa el costo de cruzar, no importa el costo de ir, no importa el peligro, no importa lo que implique, no importa lo que cueste a mí o a otros. Gracias a Dios que no gastó nadie ahí. Se perdieron 2,000 cerdos. ¿Cuánto vale un cerdo? Bajita la mano. ¿Cuánto? $500, uno grande, ¿no? Ay, se me hace mucho. Pero bueno, imagínate, $40, no, más. Ok, 200 por 2,000. ¿Cuántos? 4,000, ¿cuatro qué? Es un chorro. 200 por 2,000, un chorro. 400,000, ¿no? Wow. Qué bueno que no lo... Dios siempre tiene presupuesto. Te voy a decir una cosa, por si estás preocupado por el dueño de los cerdos. El pueblo de Israel no debía criar cerdos para vendérselos a los de enfrente. Estaban en el límite de los donde están los que sí comen puerco. Pero como es primeros dineros, ¿verdad? Judíos, estos no andaban muy bien. Se los vendían a la otra nación, pero pues yo no le voy a vender lo que no me como. Bueno, eso es otra plática, ¿no? Pero lo que quiero ver es que el propósito de Dios a lo mejor no lo entendemos a corto plazo. Y te voy a decir una cosa, para que estés más tranquilo, no tienes que entenderlo, tienes que obedecer a Dios. Si esto significa llevar la economía mía o afectar a alguien o que no me quiera a alguien, hasta corrieron a Jesús de allí. No importa. Él dijo: crucemos al otro lado. Llegaron, convirtieron, o el Señor convirtió a uno, y eso es suficiente si eso es lo que iban a hacer. ¿Por qué? 10 ciudades oyeron la palabra de Dios. Él predicó en la Decápolis. Eso sí está en la palabra de Dios. Necesitamos quitar nuestras estructuras, nuestro razonamiento y simplemente entender que si Dios me llama, Él va conmigo y van a pasar cosas. El problema es que cuando toca realidades humanas, cuando me toca en mi bolsillo, ahí ya no me gustó. Yo le dije: voy a servirte, Señor, bendíceme. Y cuando el Señor te bendice,
ya se te olvidó. Pero ¿cómo voy a usar de lo que el Señor me bendijo? Tengo que cuidarlo. No lo puedo prestar para la iglesia. Ten cuidado. Ten cuidado, no digas Jesús, no me incomodes, porque entonces estás diciendo Jesús, no quiero nada contigo. Sálvame, pero nada más. Como si fuera el Señor mi servidor. Pero la verdad es que yo tengo que servir a Dios. No, Señor, si tocas mis posesiones, entonces no. Llévate a mi esposa, pero mi camioneta no. No me enfrentes con mi avaricia. Hay gente que no quiere gastar porque no, ¿cómo? Para la iglesia y luego, ¿para qué? Para eso. No. En otras iglesias, aquí no hay. Pero si decimos tú eres Dios, tú eres el Dios mío, eso quiere decir tú eres el Dios de mi dinero, tú eres el Dios de mi tiempo, tú eres el Dios de mis capacidades y de mi talento y de todo lo que yo soy. Si no lo entiendes, se te puede ir todo por el barranco, como puercos. Se fueron por ahí, por el barranco, ¿no? Pero nosotros no somos gentiles ni estamos vendiendo nada que no debamos. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Si tu servicio a Dios cuesta, entonces estás en lo correcto. Si no te cuesta, entonces algo anda mal. Nos costó mucho dinero y tiempo. Mi vida está aquí al servicio de Dios. Vine aquí, nunca me he arrepentido de servir a Dios. Cuando yo era ingeniero me arrepentía de negocios, me arrepentía de cosas que yo decidía, pero nunca me he arrepentido de servir a Dios. Y casi nos mata la tormenta y nos puede matar, pero dice la palabra de Dios que nada nos va a separar del amor de Cristo. ¿Para qué? ¿Y todo para qué? Como dijo aquel cantando. Pues no sé, pero si sirves a Dios, Dios va a hacer algo que tú no entiendes. Nunca se imaginaron tal vez los discípulos que iba a ser este hombre que se convirtió. Y encima todos se enojaron, nomás una persona que si no se convierte, pues nadie se da cuenta. Vivía en los sepulcros. Pero para eso todo lo que pasamos. Y luego se enojan con nosotros, nos echan, nos dicen váyanse de aquí. Si no entiendes lo que estás haciendo, suficiente con que sepas que Dios te mandó. Cuando nos atrevemos a esto, a llegar al lado donde Jesús quiere que llegues, Dios nos va a bendecir y habrá el resultado. Y lo que realmente importa es lo que a Dios le importa y no lo que a mí o a otra gente le importa. Un loco endemoniado, pobre y marginado puede no importarte a menos de que seas tú. ¿Cuántas veces dijimos, Señor, gracias por haberme rescatado? Gracias porque este hermano fue y me habló. Pero decimos, no, pues ¿para qué yo voy a hablar ahí? Que alguien más vaya, pues yo no soy el pastor. Para eso le pagan al pastor. Jesús te encontró cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Cuando nadie daba un peso por ti. Bueno, cuando menos por mí. Cuando yo estaba en pecado y sin esperanza, Jesús estuvo dispuesto a todo por mí. Ahora yo tengo que responder y estar dispuesto a todo por Él. Hoy somos desafiados a formar parte de la misión de Dios. Dime cuánto sirves y te diré cuánto amas a Dios. Hoy nos llama para que crucificando nuestra carne ya no tengamos celos ni pleitos, competencia, odios, falta de perdón, gritería, enojo, amargura, avaricia, placeres mundanos, mentira, robo. Todo eso ya déjalo. Para que dejando todo, inclusive las cosas buenas que yo estoy haciendo, pero que Dios no me mandó, empiece a hacer lo que Dios me mandó y Dios me va a bendecir. Crucemos al otro lado en el Espíritu. Ahora tenemos al Espíritu que nos guía y crucemos a ese lado. ¿Cuál es ese lado? El lado del amor a Dios, el lado del amor al prójimo, el lado donde la aceptación y el perdón la muestro a personas que no se lo merecen, pero que Dios piensa que sí. Así es de que lo que piense yo es lo de menos. Mostrar que somos uno en la iglesia, trabajar para que el mundo crea que Jesucristo es la solución. Cruza al otro lado. Finalmente, hermanos, tenemos que preguntarnos,
reflexionar, ¿por qué no puedo cruzar al otro lado? ¿Por qué no puedo llegar a experimentar una vida cristiana con poder, viviendo milagros, viviendo cosas interesantes? La conclusión es que no es porque Dios no quiera. Dios está dispuesto, pero el problema soy yo. Quien detiene eso puedo ser yo. Hay diferentes razones según cada uno. Unos por no ser discípulos al estilo de Jesús. Quieren creer a Jesús, pero como ellos quieren. Otros no se quieren centrar en Dios, sino se quieren centrar en ellos mismos. Otros tienen mucho que hablar de Dios y tienen experiencias y saben la palabra de Dios. Tú no sabes lo que sabes de la palabra de Dios hasta que abres la boca y empiezas a compartir. Pero yo no me dan chance de predicar, no estoy hablando de predicar. Aquí es lo de menos, cualquiera habla. Hasta yo puedo hablar aquí. Es lo más fácil. Pero en tu trabajo, en tu vecindario, con tus amigos que no conocen a Cristo, si saben que eres cristiano, felicidades, empieza a trabajar ahí. Si no saben que eres cristiano, wow, ¿por qué? ¿Por qué piensan que eres como ellos? A veces no nos queremos centrar en Dios y estamos centrados en nosotros mismos. A veces no enseñamos la palabra de Dios y desperdiciamos el poder de Dios pidiendo cosas vanas. El Señor tiene poder, Padre, dame el Lamborghini 2024. Dios te quiere dar una Suburban para que la llenes de hermanos, para que la llenes de gente y la traigas a la iglesia. Pero Dios a veces no nos usa, o no logramos más bien llegar al otro lado, porque somos insensibles, porque somos desobedientes, porque no queremos dejar nuestras cosas y se nos hace fácil dejar así lo de Dios para después. Eso se llama negligencia. Por no integrarte en el trabajo de la iglesia, por no procurar la unidad. Y qué bueno fuera que si no procuras la unidad tampoco hablaras mal de la iglesia, pero a veces estamos como enemigos de Dios, enemigos de la cruz. Qué triste, no nos damos cuenta. Por tener miedo, por egoísmo, por falta de fe, por querer entrar al reino pero no querer sujetarme al rey. ¿Cómo es así? Por no querer sufrir, por no creer en Dios, por no ver la recompensa que Dios tiene para ti. Si pudieras ver la recompensa que Dios tiene para ti, trabajarías diferente, porque es en base a lo que trabajes esa recompensa. La salvación es por gracia, pero la recompensa no. ¿Por qué no nos ponemos de pie y reflexionamos sobre cómo creemos a Dios? Dios dice que el que quiera acercarse a Él para seguirle, para ir al otro lado, tiene que creer que le hay y que Él le va a dar un premio, un galardón a los que le buscan, a los que creen en Él, a los que le siguen. La vida de poder está al cruzar las barreras sociales, culturales, raciales y empezar a amar personas, librando obstáculos, sin importar mis ocupaciones e incomodidades, cruzar al lado donde Dios quiere que esté, sin importar el costo, de tal manera que Dios nos use para reconstruir vidas rotas como reconstruyó la mía, para resolver conflictos, para extender el reino de Dios, trabajando hasta lo último de la tierra, como dice su palabra. La reflexión es: dime cuánto sirves y te diré cuánto amas a Dios. Y hoy la reflexión es: crucemos a ese lado, cruzar al lado de Dios, dejar nuestro lado y cruzar al lado de Dios. Entender que se nos dio un poder, pero es para servir y dejar el fruto del Espíritu Santo que moldee mi carácter, que me lleve a ser semejante a Jesús. La iglesia cambiará y se avivará, no por un deseo o un canto nuevo, por un campamento, por actividades, sino por una convicción de creer a Dios. Por lo tanto, trabajar de acuerdo con sus planes, esperando con fe que Dios haga cosas en mi vida. Padre, ora conmigo y dile: Señor, yo sé que en ti está la felicidad, el gozo, y que si te pongo en primer lugar, tú vas a hacer cosas. Creo en ti, Señor, creo en tu poder, creo en lo que me dices.
Haz un voto, acepta el reto y no te quedes en la multitud. Sé de los que suben rápido a la barca y sigue a Jesús hasta que digas: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Dile: Padre, te quiero conocer. Es hora de que cruces contigo, Señor. Dile: Padre, ayúdanos a cruzar al otro lado, al lado tuyo del avivamiento, del poder, donde nuestra vida se vuelva activa, donde seamos verdaderamente cristianos. Ayúdanos a ser realmente discípulos tuyos y a centrarnos en ti y no en nosotros. A enseñar a otros tu palabra, Señor. Danos poder y denuedo para hablar de ti. Quita de nosotros todo orgullo y rebeldía. Y ayúdanos a querer ser más sensibles, Padre, a decidir ser obedientes, a decidir creerte y trabajar sin dejar pasar más tiempo. Dile: Señor, ayúdame a poder trabajar en unidad con la iglesia, a no tener miedo ni egoísmo, a creer en ti, Señor. Yo creo en ti, hoy decido creer en ti y decido, Señor, ver ese galardón por fe que tienes para mí. Quiero trabajar por Él, quiero trabajar para ti. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Quiero aprovecharla y en tu nombre, Señor, voy a cruzar barreras sociales, raciales, culturales, y amarte a ti y a tu obra y a tu gente, Señor, librando obstáculos de tal manera que tú nos uses para reconstruir vidas, Señor, y así extender tu reino. Danos el poder, Padre, la convicción para servirte. Y al mismo tiempo, Señor, haznos más como Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Padre, hoy estamos aquí dispuestos a tu voluntad y te pedimos, Señor, bendícenos, Padre. Úsanos, Padre. Danos, Señor, todo lo que necesitas, Señor, el sustento diario, Padre. Tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Provee a tu pueblo salud, economía, paz, tranquilidad, buenas relaciones familiares y en el trabajo, en la iglesia, Señor, y que todo lo que hagamos honre y bendiga tu nombre, Señor, y glorifique a ti, y que seamos parte de aquellos discípulos, Señor, que cruzan al otro lado porque creyeron en tu palabra, y en el camino, Señor, veremos victorias y no tendremos miedo más que el temor, Señor, que reverentemente te tenemos a ti. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Trae con bien a los que están evangelizando en Houston, a las personas que están de viaje, Señor, tráelas con felicidad y ayúdanos, Padre, para hacer tu obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.